Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El juicio de Nuremberg. En los últimos días de la guerra, el todopoderoso régimen de Hitler yacía en ruinas. Hubo un tiempo en el que el Führer y su ejército llegaron a controlar casi la totalidad de Europa. A finales de abril de 1945 apenas podía defender su propia capital. Los ejércitos americanos y británicos la cercaron desde el oeste. El ejército rojo soviético atacaba desde el este. Juntos, los aliados habían destruido prácticamente la máquina de guerra alemana. En sus últimos días, Hitler firmó una orden por la que nombraba nuevo presidente del Reich al almirante Karl Dönitz. Sería el segundo Führer y heredaría el mando de los restos de las fuerzas alemanas. Nadie cuestionó la lealtad y entrega del almirante a la causa nazi. Durante la guerra fue comandante de la flota de submarinos y cumplió fielmente las órdenes de Hitler. Pero ahora, como nuevo Führer, no podía ignorar los desastrosos informes procedentes del frente de batalla. Los soldados alemanes entraban en los campos de prisioneros de guerra a decenas de miles. Dönitz había decidido acabar la guerra tan pronto como fuera posible, pero quería retrasar la rendición general, según decía, con el fin de salvar al mayor número de alemanes del bolchevismo y la esclavitud. El almirante quería ganar más tiempo para los civiles y soldados alemanes que intentaban huir de los rusos, luchando por alcanzar la jurisdicción de las tropas estadounidenses y británicas. Pero el comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, rechazó cualquier trato. Los aliados habían acordado que la rendición germana debía ser incondicional. No aceptarían condición alguna ni considerarían ninguna propuesta del almirante Dönitz y los comandantes germanos. Alemania debería cumplir sin excepción las órdenes de sus ocupantes. Rusia y los aliados occidentales estaban totalmente de acuerdo en lo que debían hacer. No había división entre ellos acerca de los términos de la rendición. Debía ser incondicional, sin tratos diferenciados ni acuerdos. Nada, sencillamente deponer las armas. A Dönitz se le acababa el tiempo. El rápido avance de las fuerzas aliadas había aislado a grandes contingentes del ejército alemán en Italia. En la tarde del domingo 29 de abril, dos oficiales germanos con atuendos civiles se sentaban en el cuartel general del ejército británico cerca de Nápoles y firmaban el primer acuerdo formal de rendición de las tropas alemanas. Apoyándolo, entregaron a los británicos las firmas de casi 1 millón de hombres. 3 días después, el 2 de mayo, la cúpula alemana aún viva en Berlín emergió de su búnker ondeando una bandera blanca, rindiendo la capital y su guarnición al ejército soviético. Desde su cuartel general en el norte de Alemania, el almirante Dönitz se dio cuenta de que había llegado la hora. Envió a un representante, el almirante von Freudenberg, a través del frente hasta el sector británico para que se reuniera con el general Bernard Montgomery. Dönitz le dio instrucciones para que entregara todas las fuerzas alemanas activas en el norte de Alemania, incluso aquellas enfrentadas con los rusos en el este, pero Montgomery rechazó la oferta. El mariscal de campo británico únicamente aceptaría la rendición de las fuerzas enemigas que estuvieran directamente en su frente. Montgomery le dijo a von Freudenberg que regresara y le transmitiera el mensaje a Dönitz. A la mañana siguiente, 4 de mayo, von Freudenberg y su delegación volvieron al cuartel general de Montgomery. Aceptaban rendir solo las fuerzas en Dinamarca, Holanda y en el norte de Alemania. So we've assembled here today to accept the surrender terms which have been made with the delegation from the German army. I will now read out the terms of that instrument of surrender. El documento explicaba que la rendición germana había sido aceptada sin condiciones. Los alemanes deberían cumplir todas las órdenes expedidas por los comandantes aliados. And the German delegation will now sign this paper. The General Admiral von Friedeberg will sign first.
Insull will sign next. El 6 de mayo, el almirante Dönitz envió a su jefe de Estado Mayor, el general Jodl, y al almirante von Freyderberg al cuartel general de Eisenhower en el norte de Francia para negociar la rendición de todas las fuerzas germanas. Los delegados alemanes llegaron esperando ser tratados como profesionales para reunirse con Eisenhower. Quizás habría café, les darían la mano y discutirían los términos de la rendición. En cambio, los recibió el jefe de Estado Mayor de Eisenhower, quien educada pero firmemente les dijo que no había términos sino rendición sin condiciones. Punto. La delegación alemana regresó y se lo comunicó a Dönitz. Se dio cuenta de que no tenía opción, así que volvieron y firmaron los documentos de rendición que les pusieron delante. Al final de la ceremonia, Jodl ensalzó el sufrimiento del pueblo alemán y las fuerzas armadas y expresó su esperanza de que los vencedores les trataran con generosidad. Tras la firma, Eisenhower se reunió con ellos pero no les tendió la mano. Les preguntó simplemente: ¿entienden los términos de la rendición? Respondieron afirmativamente. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Había sido una guerra horrible y cruel, y Eisenhower no quería tratarlos como a caballeros, algo que aprobó. Eisenhower se reunió con su equipo y este le dijo que había que redactar un comunicado. Todos se esforzaron por escribir un adecuado mensaje final sobre la guerra. A medida que se hacía más y más elocuente, Eisenhower se impacientaba cada vez más con ellos. Al final los echó a un lado, cogió un papel y escribió a mano. La tarea de esta fuerza aliada fue acabada a las 2:45 horas. 7 de mayo de 1945. Firmado Eisenhower. La guerra había terminado. Pidieron champán porque había que celebrarlo. Eran las 3 de la mañana y todo el mundo estaba acotado. Llevaron una botella de champán, la descorcharon y no tenía burbujas. Desde Times Square en Nueva York hasta Piccadilly Circus en Londres y la Plaza Roja de Moscú, los victoriosos aliados celebraron el final de la guerra en Europa. Pero la rendición no entraría en vigor oficialmente hasta el 8 de mayo. El presidente Harry S. Truman lo declaró como el día de la victoria en Europa. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Las luces volvieron a encenderse. En todas las grandes ciudades de Europa que permanecían a oscuras desde septiembre de 1939, el 8 de mayo de 1945, las luces volvieron a brillar. Se produjo la mayor explosión de júbilo en la historia de la humanidad. Nunca había habido nada igual. El final de aquella terrible guerra había llegado por fin. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra y un crimen. Millones de personas inocentes murieron y millones más perdieron sus hogares y propiedades. Las víctimas clamaron justicia. Los que habían ocasionado ese sufrimiento debían pagar por sus crímenes. Tras la Primera Guerra Mundial, los aliados habían decidido en el Tratado de Paz que aquellos que fueran acusados de crímenes de guerra debían ser juzgados. Una de las concesiones hechas a los alemanes tras el conflicto fue una cláusula acordada por los aliados en el Tratado de Versalles para que los alemanes juzgaran ellos mismos a los criminales de guerra.